Es que depende. Por ejemplo, en el ABS sí podemos, porque el ABS funciona con cada uno de los elementos, ¿cierto? Unitario. Entonces, aquí sí tiene sentido, digamos, que ponga la fórmula y lo estoy aplicando a este, ¿no es cierto? Y como tengo más datos hacia abajo, agarro y lo copio, ¿no? Arrastro ese cuadradito que aparece a la derecha al fondo y lo único que hace es copiarse la función con el índice que baja, eh, que baja uno por uno, ¿no es cierto? O sea, en ese sí tiene sentido el copiar la fórmula. Pero, por ejemplo, aquí, en este que teníamos entre aleatorio y aleatorio punto entre, bueno, también podrían copiar, ¿no? La fórmula para tener, pero era como ejemplo nomás. Aleatorio. Y si usted copia hacia abajo, igual abajo va a crearse la función y van a salir números. Cada dato se va a actualizar, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, solo tenemos dos datos. Entonces, dos datos para que trabajemos con la función cociente. Y esos dos datos son los que llegan a su numerador y a su denominador, ¿no? Entonces, no tenemos más datos. Quizás si tuviera más datos hacia abajo, sí tendría sentido, digamos, que copie la fórmula, pero en este caso no tengo. Entonces, no es necesario, digamos, aplicar la fórmula. Lo mismo, por ejemplo, para producto. Para producto ahí tenemos, parece, varios datos, pero lo que vamos a hacer en realidad con producto es sumar todos ellos, ¿no es cierto? No es que uno por uno vamos a decir producto este, digamos, porque no tendría sentido, me va a devolver el mismo número nomás. La multiplicación del mismo número es nada más, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es agarrar todos esos datos para hacer una multiplicación de todos ellos. Entonces, solo es necesario hacer un producto, ¿no? Un producto y agarrar todo el rango. Ahora, por ejemplo, lo que sí podría ocurrir es, digamos, que tenga varios datos. Hagamos de cuenta que tengo estos datos, aquí tengo otros y aquí tengo otros, ¿no? Hagamos de cuenta que son diferentes números. Entonces, y aquí ya tengo calculado de este rango. Entonces, aquí quiero calcular de este rango. Lo único que hago es copiar esa función y me va a calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueve, al igual que he movido la columna, se ha movido la columna y también se han movido los índices, ¿no? De la fila. Entonces, mire, me está agarrando este. Si este copio en este otro, igual veo la fórmula, lo que me está agarrando es esto. No puedo cambiar aquí datos. Entonces, depende de lo que uno vaya a hacer o esté haciendo, ¿no? De cómo tenga organizados sus datos así para poder replicar una fórmula. ¿A eso se refería? Sí, profe. Y una Ah, consulta más, profe. En las sí. fórmulas, cuando queremos que nos ayude y digamos, por ejemplo, los paréntesis es necesario ponerlos. Sí, o sea, cada vez que tiene una función, siempre exige el paréntesis. A ver, por ejemplo, una función que no hayamos visto, promedio, la media, digamos, mediana, que es una función eh, matemática de estadística. Entonces, o la escribo o la selecciono. Bueno, y bueno, cuando selecciono ya se pone el paréntesis, ¿no? Se abre y me dice cuántos parámetros hay. Ahora si la escribo, mediana, ahí por ejemplo no se pone paréntesis, entonces yo tengo que poner el paréntesis, ¿no? Sí o sí las funciones siempre abren y cierran paréntesis. Como en este caso, por ejemplo, en aleatorio, por ejemplo, no tiene argumentos, no recibe nada, pero sí, mire, pide que abra y cierre paréntesis. Eso. ¿Alguna otra duda? No, profe, está bien, gracias. De nada. Ya. A ver, entonces avancemos. Me le hicieron una pregunta.
consulta yo. Sí, sí, dígame. Y en el residuo y agregar eso no me he despistado, dicen. ¿Será que me puede explicar en el residuo y en el agregar? Ah, ya, no entendió, me dice. Le vuelvo a explicar. Por Claro, favor. ya. Sí, sí, no entendí. Ya. El residuo lo que hace es, la multiplicación tiene ciertas partes, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, o la división, perdón. La división, partes. Así vemos una ayuda ahí en internet. ¿No? Cuando hacemos un cálculo de división, tiene partes, ¿no es cierto? El divisor, bueno, en este mejor. El dividendo, el divisor, el resultado o el cociente y el residuo, ¿ya? Entonces, si yo hago una simple división, a ver, uno con residuo. Este tiene residuo. El dividendo, el divisor, la parte cociente, que es la parte entera, y la parte del residuo. Entonces, si yo divido eso, por ejemplo, en la calculadora, 5.380 dividido entre 30. ¿Qué me va a salir? 179,333, todo ese valor, ¿no es cierto? Entonces, 179 es lo que equivale aquí el cociente. Y punto 3333 es nuevamente el empezar a dividir y dividir 10 entre 3. Ya eso es de la división, son sus partes. Entonces, nosotros al obtener con la función residuo, lo que vamos a obtener es esta parte de la división, esta que dice 10. ¿Ya? A ver, voy a aplicar con ese cálculo. Entonces, simplemente gasto residuo. ¿Cuánto, no? Bueno, eso y el argumento es el divisor. Entonces, multiplico 5380 entre 30. Entre 30. ¿No? Entonces, lo que me está devolviendo es esta parte, lo que falta para completar los 5.380, ¿no? El residuo en la división. Y este otro, por ejemplo, si quisiéramos saber la parte entera, ahí más arriba estábamos viendo el otro, ¿no es cierto? Consciente. Entonces, si quiero saber la parte entera, es agarrar. Cociente, el numerador, el denominador. Numerador, denominador, ciego. Entonces ahí me está devolviendo la parte entera, ¿no es cierto? 179, que es el cociente. Por eso la fórmula en este se llama, digo, la función en esto se llama cociente y en este otro se llama residuo, ¿no? Si fuera una división exacta, como, a ver, ya, esta, 9 entre 6. No, esto no es exacto. 24 entre 2, ¿no es cierto? Uno fácil. 24 entre 2, aquí voy a poner 24 entre 2. No tendría que haber residuo, porque eso tendría que dar 0. Residuo de eso entre esto. ¿No? Entonces 0, porque la división es exacta. A eso se refieren esas funciones de residuo, cociente. Ahora sí. Ah, y agregar también me dijo, ¿no? Y ya. En el tema de agregar es ocurre lo siguiente. Ah, es que les puse los datos arriba. Ah, van a disculpar. Bueno, ayer estábamos viendo, por ejemplo, en suma, cuando yo hagas una suma cualquiera, esto, por ejemplo, todo esto, ¿no? Si es que tengo datos erróneos entre ese rango,
entonces la suma me devuelve igual un ESOR. O cualquier otra función, por ejemplo, producto, cualquier otra función que hagas en Django. Si acaso todo este Django, como hay un ESOR, me va a devolver ESOR. Lo mismo ocurre con promedio, por ejemplo, que es otra función aritmética. Acaso todo esto. Como ven, todas esas me dan ESOR. ¿Por qué? Porque dentro de los datos tengo ESORes. ¿Ya? Entonces, para evitar esos ESORes, lo que se hace es utilizar esta otra función, agregar. Entonces, si tengo muchos datos y tengo ESORes por ahí, voy a copiar estos mismos datos para utilizarlos. En vez de utilizar suma o producto o promedio, puedo utilizar agregar. Que veo la ayuda y tiene varias funciones que él puede simular, digamos, para obviar los errores. Entonces, por ejemplo, como masiva suma, busco donde está suma, es el 9. Si lo selecciono, me pone el número 9 porque corresponde a suma. Entonces, mi siguiente parámetro me dice opciones. En opciones igual hay varias opciones para evitar los errores. El que vamos a utilizar en este caso es este que dice omitir valores de error, que es el que corresponde en este caso. Si yo le diría no omitir nada, va a ser lo mismo que está haciendo arriba. O sea, me va a volver a sacar el error. A ver, vamos a probar con ese. 4, coma, y luego selecciono el rango de lo que quiero hacer. En este caso, como he seleccionado suma, va a ser una suma. ¿No? Entonces, como le he dicho que no omita nada, la opción 4, por eso igual me está devolviendo el error. Entonces, cambio de opción a 6 para que omita los donde hay valores erróneos. Y ahora sí, me hace el cálculo evitando estos dos datos, digamos, que no dan nada, ¿no? Que son errores. Y con cualquier otra función que tenga dentro de su listado de opciones, agregar, por ejemplo, producto, ¿no? Lo mismo, producto. Si utilizo la opción 4, no omitir nada, igual me va a salir como arriba. Los errores van a prevalecer, ¿no? Pero si le cambio a la opción 6, que es omitir valores de error, entonces sí me hace el cálculo. ¿No? Y lo mismo con cualquiera de las funciones que tenga dentro, agregar. Agregar, puedo utilizar promedio. Como directo le voy a poner el 6, que es omitir los valores erróneos, y selecciono todo el rango de los datos que quiero procesar. ¿No? Entonces me hace el cálculo. Esa es la diferencia de agregar con las otras funciones, que permite cuando tenemos datos, digamos, erróneos o algún dato que no corresponde a un número, nos permite evitar que ese dato nos dañe toda la fórmula. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ahora sí. Sí, Lisen, gracias. ¿Ya alguna otra duda? Profe, una consulta más. Sí. El tema de esto de Excel, ¿se puede hacer configuraciones para que por encima del Excel te ayude en ciertas cosas? O sea, como que, Por ejemplo, la función que le estaba indicando hace rato, no me que me indique para poder agarrar y poder copiar todo eso. Lo he hecho la prueba y no me sale, dicen. O sea, es que digamos, cuando uno aplica una función,
más de lo que sale aquí, no nos va a ayudar. El problema muchas veces puede ser lógico, o sea que digamos usted está copiando a un lugar y no está viendo bien hacia dónde estás referenciando, y si no hay datos, entonces obviamente le va a seguir saliendo error. Y más que ayudarle con decirle, digamos, cuál es el nombre de una función, qué parámetros tiene, todo eso, no le va a ayudar más, digamos, ¿no? En estos casos, por ejemplo, aquí sí sale, o sea, si ve, por ejemplo, aquí yo tengo errores, ¿no? Y aquí al lado izquierdo sale esta cosita como advertencia. Si le doy clic ahí, por ejemplo, dice ayuda sobre este error. Pero la verdad no ayuda mucho eso, porque si usted, por ejemplo, tiene datos en un lugar y no lo estás referenciando bien y está queriendo obtener algo, el Excel no le va a decir estás referenciando mal tus datos, porque el Excel lo único que te va a decir es cómo tienes que utilizar, digamos, la fórmula, ¿no? No te va a decir de dónde tienes que sacar tus datos, de dónde vas a referenciar. Después también inclusive evalúa a veces la fórmula, pero no es muy preciso. Por ejemplo, si entramos aquí a seguimiento de error, aquí, por ejemplo, nos está indicando que el error viene porque aquí hay un error. ¿Ya? Con esa flechita nos está diciendo, el error está viniendo porque aquí hay otro error. A ver, entonces, aplico en este otro. Quiero ver igual que haya. Bueno, ahí ya no tiene seguimiento porque eso ya no depende de nada. Lo que nos muestra es mostrar pasos de cálculo, me dice. Si entro ahí, me muestra la fórmula y en teoría me debería mostrar los pasos, pero generalmente no nos muestra uno por uno los pasos. Directo si le doy evaluar, directo lo calcula y te sale lo mismo, que ya sabemos que hay un error, ¿no? Entonces no necesariamente te ayuda, al menos con los problemas lógicos. Ya, profe, gracias. Ya. A ver. Ya, veremos estas funciones. Con lo de ayer, digamos, hemos terminado algunas funciones matemáticas. O sea, no es todo, ¿no? No es todo lo que existe. Solo es un listadito de más o menos lo que más podríamos llegar a usar. Porque hay muchas más funciones en la clasificación de matemáticas, por ejemplo. Entonces veremos las de fecha y hora. Son unas cuantas, igual que como ejemplo, ¿no? Porque, como les digo, igual en fecha y hora hay un montón más de funciones que nos ayudan. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el ahora y hoy. Creo que está claro cuando nos dice ahora y hoy, ¿no? ¿Qué significan? Significa que nos va a devolver la fecha y la hora actual. El ahora nos devuelve la fecha y la hora actual. Entonces, ahí como siempre, y no nos recibe ningún parámetro porque no necesita nada, ¿no? Para decirnos qué día es hoy y qué hora es. Entonces, como ven, si estoy en el formato correcto, me devuelve la fecha, o sea, el día de hoy, y el horario, ¿no? 19:32, dice ahorita. Si tuviera, por ejemplo, a ver, vamos a ver si aquí nos sale igual. Esta celda, por ejemplo, tiene un formato diferente. General, dice. No está con el formato de fecha. Entonces, si aplico aquí la función, ¿A qué hora? nos sale igual, ¿no? Ya lo preconfigura, digamos. En algunos casos va a salir eso, por ejemplo, ese número. Ese número internamente es una fecha para el Excel. ¿Ya? Entonces, cuando digamos, aplican una fórmula de fecha y le sale así, puede ser que el formato esté mal, entonces lo único que hay que hacer es que cambiar el formato. ¿No? En este caso, por ejemplo, si le ponen fecha corta, entonces no les va a salir la hora y los minutos. Si le ponen fecha larga, les va a salir ya también como nombre, ¿no? Si le ponen solo la hora, les va a salir solo la hora. Entonces, para que les salga fecha y hora, tendrían que ir no está aquí en este listado, tendrían que ir a más formatos de número y buscar en personalizada.
Aquí hay un montón de formatos que eso cada uno podría revisarlo, pero miren, este es el que nos da la fecha y hora. Aquí como ven, DD significa día, BASA, MM es el mes y BASA AA es el año. HH la hora, 2 puntos, los minutos. Entonces selecciono ese y ahí sí ya me muestra, ¿no? En algunos casos no van a necesitar cambiar el formato porque ya por defecto cambia el formato y nos muestra toda la información. Ya, entonces a eso se refiere la hora. El hoy es lo mismo, solo que ahí ya no nos devuelve la hora, solo nos devuelve la fecha. Hoy abro y cierro. ¿No? Como ven lo mismo, la misma fecha, pero este ya no me devuelve hora, por más que le cambie formato. A ver, le voy a cambiar formato al personalizado que tiene la hora más, que es este. Que nos devuelve nada en hora y fecha, ¿no? 0000. Esa sería la diferencia entre estos dos. Si uno no necesita la hora y los minutos, entonces simplemente puede utilizar esta función hoy. Si necesita toda esa información, entonces puede utilizar ahora, ¿no? Ya. Ahora, cuando nosotros tenemos un formato así de fecha, a veces en las tablas es necesario que dividamos qué año es, qué mes, qué día. Generalmente van a ver cuando más adelante agrupemos información y sacamos resúmenes. A veces queremos saber por mes, por ejemplo, ¿no? Queremos sumar, digamos, por mes información o queremos ver la información por año, así. Entonces, en algunos momentos es necesario dividir esto en tres. Entonces, no es que voy a hacer uno por uno, ¿cierto? Año, el mes, febrero, voy a decir, el día 15. No tiene sentido, sino ¿para qué estaríamos utilizando el poder del Excel? Lo que hacemos es utilizar funciones para obtener cada uno de esos datos. Entonces, para año, es como dice su nombre, año, y recibe un parámetro, que es la fecha, de la cual quiero sacar o obtener el año, ¿no? Entonces, en ese caso es ese. Y aquí me devuelve solo el año. Mes, lo mismo. Igual, mes, mi función. Selecciono de dónde quiero obtener el mes y le doy enter. El día, selecciono de dónde quiero obtener el día y ya está, ¿no? Entonces, como ven, 15, 2, 20, 21. Y como tengo más datitos hacia abajo, de ellos también quiero obtener, entonces copio la fórmula, ¿no? Y me devuelve la información que contiene cada una de las fechas. ¿Ya? Ahora, como hemos dividido, también existe la función contraria a dividir, que se llama fecha. Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo el mes, el año y el día separados. Y en este caso lo que yo quiero es juntarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la función fecha. Como ven, me pide 3 parámetros. Año, mes, día. Año, mes, día. Y ya lo formatea para que podamos utilizar como fecha, ¿no? Con los demás datos que tengo ahí, puedo hacer lo mismo copiando la fórmula hacia abajo. Y aquí arriba igual podría ser lo mismo, digamos. Ay, no me hackeen. Ya. Aquí arriba podría ser lo mismo, ¿no? Los he dividido, puedo volver a formatearlos. Solo. Año. Mes. Ya. Entonces va a ser lo mismo que tenemos acá, ¿no?
Eso. Ya. Ahorita se va a cortar la conexión. Entonces mando un nuevo enlace para que veamos lo que nos falta ya. Ya. Continuamos la sesión. Se entiende, ¿no? De esas funciones para manejar fechas. Son bastante sencillitas, ¿no? ¿Alguna duda? Sí, está claro, Liz. Ya. Aquí tenemos una función más, esta que dice días. ¿Qué nos hace? Esta es bastante útil porque nos obtiene la cantidad de días que ha pasado entre dos fechas. ¿Ya? Entonces, lo único que necesito es dos fechas y la necesidad de compararlas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso se puede dar eso? Cuando necesito obtener, por ejemplo, la edad de alguien. Tenemos, no sé, 3 personas y tengo sus fechas de nacimiento. Ah, yo qué sé. Ya. Tengo sus fechas de nacimiento y quiero saber la edad que tienen. Entonces, lo único que tengo que hacer, digamos, es hacer aparecer primero la fecha de hoy. ¿No? Y calcular la cantidad de días que ha pasado entre una fecha y otra. Entonces, la función días nos devuelve la fecha inicial primero. Entonces, es esta y la fecha final, esta otra. Es al revés. Por eso me sale negativo, es al revés. Entonces, primero está mal aquí su ayuda, ¿no? Debería decir fecha final y después la fecha inicial. Ahí ya. Entonces ha pasado de una fecha a la otra, ha pasado 13,000 y tantos y en este otro. Y para calcular la edad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividir esto entre 365, ¿no? Para saber cuántos años han pasado. Entonces tiene una edad de 38,30 y algo, o sea, 38 y unos cuantos días más, ¿no? Aquí 30 años y un tanto. Aquí 11 años y unos cuantos días más, ¿no? Entonces, más o menos una forma en la cual podemos encontrar edades. Entonces, aquí igual en nuestro ejemplo tenemos esta serie de datos. Si lo que quiero es saber cuántos días han transcurrido entre una fecha y otra, entonces primero selecciono la última fecha, digamos, que es esta, y luego la primera. Entonces me dice que del 1 de enero del 2020 al 5 de mayo del 2020, o sea, han pasado 125 días, ¿no? 5 meses y 5 días, algo así. Aquí entre este y este, por ejemplo, 5 de junio del 2013 al 6 de junio del 2013 ha pasado un día, ¿no? Entonces, lo cual está bien. Y en estos otros casos me está saliendo negativo porque la fecha inicial, digamos, es mayor que la fecha final. Entonces, por eso sale negativo, ¿no? Obviamente no hay días negativos, ¿no? Entonces, simplemente pueden dar vuelta a la fórmula y ya pueden tenerlo de manera positiva. Pero eso depende, ¿no? De cada caso. Y ya eso entonces en lo que respecta al cálculo de días. Esas son algunas funciones que hay para manejar fechas y hora. Como les digo, no son las únicas, hay un montón más, pero básicamente vamos a ver esas. Ahora, aquí tenemos otras funciones de información, dice. A ver, ¿qué nos devuelve celda?
Estas no trabajan con datos, sino lo único que nos devuelven es información de cada celda. Algunas cosas que pueden o no ser importantes. A ver, vamos a ver, por ejemplo, qué nos da celda. Celda. Me dice qué tipo de información quiero. A ver, puedo sacar la columna. O sea, columna es el tamaño de columna. ¿Ya? Y me dice de qué es referencia, o sea, de qué celda. Entonces, digamos, quiero saber qué tamaño tiene esta celda. ¿No? Como ven, es grandecita. O sea, el tamaño en columnas debe ser un número grande. Ya. Aquí no me da información porque... Ah, no, perdón. La información columna está diciendo cuántas columnas está ocupando. Esa ocupa una, digamos, ¿no? A ver si cambio así aquí. No, no sigue saliendo una. A ver, vayamos con otra. Ya. Perdón. En la información de columna lo que nos está dando es qué número de columna es. ¿Ya? Yo me estaba confundiendo con ancho. La información de columna nos dice qué número de columna es. Ya, cuando selecciono columna y por ejemplo estoy apretando esta celda, la C11, esa está en la columna 3, ¿no es cierto? Contando A es 1, B 2, C es 3. Entonces por eso ahí me devuelve 3. Si utilizo una de más allá, por ejemplo la H, ¿en qué número de columna está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en la 8. Entonces me va a devolver, si es que aplico columna, quiero saber la información de cualquiera en la H. ¿En qué columna está? Me devuelve la 8. Y así, ¿no? De cualquier columna que quisiera saber la información en qué columna está, simplemente se utiliza la opción celda o la función celda con su opción columna y digamos la M, cualquier dato aquí, está en la columna 13, ¿no? Y si contamos uno por uno las columnas, entonces la M debe estar en la posición 13. También nos puede avisar en qué fila está. Celda con la opción fila. Por ejemplo, esto nos debería dar la primera fila, ¿no? La fila 1. 1 ya. Esta otra está en la 10. Entonces, la referencia me devuelve 10, ¿no? Celda, fila. A ver, de una más abajo, una que esté en la 35. Y me devuelve ese dato. O sea, son datos que ahorita, por ejemplo, parecen irrelevantes, pero que en algún momento puede ser necesario en alguna fórmula. Y así tiene varias opciones más, según ven su listadito. En teoría nos dice que nos devuelve el color, pero me parece que no funciona muy bien esto. A ver, color le vamos a decir. Esto me debería devolver o sea, un número me debería devolver. Un número que traducido puede ser el verde, pero me devuelve solo 0. O sea, no me da ningún dato. A ver, otra opción. Proteger el tipo, el ancho. El ancho. A ver, quiero saber el ancho de esto, por ejemplo. Dice 10,000. Ya. En este caso, por ejemplo, cuando he utilizado esa función, miren, ha aparecido un número cualquiera y aquí aparece un falso, ¿no es cierto?
Eso me está diciendo que esa información, digamos que no puede darme. ¿Y por qué no me da esa información de esta celda? Porque esta celda es la combinación de 4 columnas. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Ya hemos hecho en la primera clase, uno puede agarrar un rango de datos y le da combinar y desaparecen las líneas de columnas y de filas. Entonces, eso es lo que ocurre con esta, por eso me da falso. Si yo agarro y utilizo una celda que no tenga ese tipo de características, por ejemplo, una normal está. Lo que me da es un ancho en números. No, igual nos sale falso. A ver, esta. Esa. Debe tener alguna característica especial este que no nos está dando el dato. Cuando sale verdadero es que sí está obteniendo el dato. Ya, entonces esto me dice que tiene un ancho de 11. O sea, el ancho se mide en píxeles en Excel, de una columna, lo que sea. Si esto yo lo agrando, miren acá arriba, inclusive me aparecen, ¿cierto? Dice 11,33. Por ejemplo, si lo agrando a 20 o 23, entonces aquí me va a salir 23, ¿no? Si lo achico, por ejemplo, lo llevo a 6. Entonces tengo que actualizar mi fórmula y los redondea, ¿no? Era 6, pero le estás redondeando a 7. Ahí a 6. A ver, ¿qué otro dato puede ser interesante? Contenido, dirección, fila, formato, paréntesis, prefijo. Entonces son detalles de información de cada celda. Ya no necesariamente se necesita conocer de memoria, pero para que alguna vez, si es que necesitan, ahí queda, ¿no? Luego, podemos obtener si una celda tiene datos o no. Cuando utilicemos funciones lógicas, ahí, por ejemplo, si se utiliza mucho el preguntar, por ejemplo, qué contenido tiene una celda. Es blanco. A ver, por ejemplo, queremos saber si este es blanco. Falso. O sea, nos devuelve un falso o un verdadero, ¿no? Eso se utiliza en las funciones lógicas, que vamos a ver más adelante. A ver, el de abajo, por ejemplo, es blanco. Este otro debería darme que es blanco, ¿no? Que no tiene información. Verdadero, entonces me dice. Es blanco. Este otro, a ver qué me dice. Falso. O sea, no es blanco, tiene información. A ver, este trito. No, entonces me devuelve un falso, un verdadero, dependiendo de si hay o no información en alguna celda. Eso es lo que hace blanco. Ya. Ahora, es lógico, lo que averigua es si una celda tiene estos valores, falso o verdadero, o tiene otro tipo de información. En estos casos, por ejemplo, tenemos esta información que es falso o verdadero. Ese es un valor lógico. A ver, vamos a preguntar. ¿Es lógico la siguiente celda? Esta celda es lógico. Debería decirme verdadero. Con otra. ¿Es lógico? Esta otra celda es lógico. Sí, también es lógico. Entonces debería devolverme verdadero. Ahora vamos a probar con una que no sea lógica. ¿Es lógico? Estas celdas, por ejemplo, no son lógicas, o sea, tienen números. Entonces me devuelve falso, ¿no? Y lo mismo que con otras que tengan otro tipo de dato. Es lógico. Por ejemplo, aquí esta tiene
letras. No, no es lógica. ¿No? Entonces, otra función igual que nos devuelve un verdadero o un falso dependiendo de la pregunta que nos dé. Ya. A ver, veamos qué dice, qué información nos da esta nueva función, tipo de SOR. Cuando hemos visto, por ejemplo, las funciones matemáticas, yo aquí he añadido un ESOR, ¿no es cierto? Pueden aparecer de diferentes formas los ESORs. O sea, ya sea por una fórmula mal hecha, un cálculo mal hecho. Entonces, no es extraño que cuando se abre un Excel y tenemos harta información, aparezcan errores así. Que son errores de cálculo, digamos, por cómo está. Aquí, por ejemplo, por cómo he planteado mi división, porque la división entre cero no existe. Entonces, por eso me sale error. Y un poco su nombre dice, ¿no? Div 0. Si quiero ver más información de ese error, igual puedo entrar aquí y ver error de división entre cero que me dice la ayuda de Excel. Entonces, esta función de tipo de error lo que hace es devolverme eso. Igual aquí voy a aplicar una división entre cero. Cualquier valor dividido entre cero me va a salir siempre error. Entonces, si consulto con tipo de error en esta celda, bueno, digamos división de error, me devuelve un valor, ¿ya? Según cómo está numerado, según cómo está numerado en este cuadrito, por ejemplo, este me va a devolver 2. ¿No? Si tuviera otro tipo de error, a ver, ¿cómo generamos otro tipo de error? Este error de nombre, por ejemplo. Por ejemplo, un error de nombre sale cuando hemos puesto mal el nombre de una función. A ver, voy a poner una función que no existe, esa por ejemplo. ¿Ve? Entonces me sale un error nombre. Me dice. A ver, vamos a aplicar con nuestra fórmula qué tipo de error es, nos va a devolver un número, ¿no? Nos debería devolver el 5, porque aquí en su listado el nombre dice 5. ¿No? Y nos devuelve el 5. Obviamente estas funciones se utilizan cuando uno está, es como si estuviera a ciegas. O sea, no es como aquí que lo estamos viendo, ¿no es cierto? Que nos dice división de 0 en 0, aquí no. No, sino que puede estar viniendo referenciado de otra hoja o de otro lugar, y no, o sea, de una fórmula más compleja que al final puede dar un error y ese error nosotros queremos descartar, ¿no? Para el ejemplo, obviamente tiene que ser más simple, estamos viendo que esa celda sí tiene un error, entonces por eso nos devuelve el error. Y así hay una serie de valores que nos puede devolver. A ver, otro error, por ejemplo, la desreferencia. Vamos a tratar de ver. 15 dividido entre esto. No, igual nos dice de valor. Diferenciamos a menos 5. En esta, por ejemplo, tengo un error de referencia, dice. Porque he puesto una referencia de una hoja que no existe y, bueno, la celda podría existir, pero ya que la hoja no existe, entonces no existe la referencia. ¿No? Igual puedo averiguar qué tipo de error es en esta celda. Entonces debería devolverme, según el listado, el 4.
Entonces, esas son las funciones que estamos viendo para información. Como les digo, no necesitan ahorita matarse la cabeza o pensar, pucha, de memoria tengo que aprender esto, porque no sirve de nada aprender de memoria tanta información que hay para Excel o todo eso. Lo que tienen que saber es más o menos que existe entonces todas esas cosas y en algún momento volver a consultar algunas referencias o ver información en internet que les pueda ayudar nuevamente a recordar cómo se utilizan, ¿no? Ya. A ver, entonces continuemos. Primero veremos estas, las de texto. Ya, al igual que podemos trabajar con números, así para obtener algún resultado en base a alguna función, también es necesario a veces utilizar funciones para obtener ciertas cosas de un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta función, concatenar. ¿Qué significa concatenar? Significa unir varias palabras. Algo común en las tablas o donde sea es, por ejemplo, cuando tenemos juntos los nombres o cuando los tenemos separados, ¿no es cierto? Y puede ser de nuestra conveniencia el que queramos tener junto. Entonces yo quiero juntar, hagamos de cuenta, estos nombres con su apellido y su segundo apellido. Entonces para eso existe la función concatenar. Y ya, miren, hay dos tipos de funciones aquí me dicen en el listado. Concat, que debe ser la que actualmente se utiliza, y concatenar. Cuando vean así un triangulito, significa que es el nombre que antes tenía esa función. Ya, o sea que digamos que en la próxima versión que va a salir de Excel, va a desaparecer esta función, porque la que estás reemplazando es esta otra, la de arriba. Todos los que tienen triangulito generalmente en su ayuda, significa que van a desaparecer en una versión posterior, pero que las reemplaza alguna otra función, acortando el nombre o con otro nombre, puede ser. En este caso, el nombre está acortado, entonces voy a utilizar la que me recomienda actualmente. Ya. Como ven, concatenar lo que se recibe es n parámetros. Hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando nos aparece, digamos, algo escrito así con texto claro, significa que ese parámetro es obligatorio. Luego tiene una coma para separar los otros parámetros. Cuando aparecen puntos suspensivos, significa que puedo poner la cantidad de parámetros que yo quiera, hasta el infinito, hasta donde dé la computadora. Entonces es lo que vamos a hacer. Aquí tengo 3. Entonces voy a decir que junte Mario con el apellido con el segundo apellido, ¿no? Entonces los 3 parámetros. Si eso, y los ha juntado. Ahora, obviamente los ha juntado y como no tienen espacios, todo se ha vuelto uno solo, ¿no? Una sola palabra. Si yo quiero aumentar los espacios, entonces lo único que tengo que hacer es modificar mi función y aumentar espacios, ¿no? Aquí todo lo que se escriba que no sea referencia dentro de las funciones, siempre hay que abrir y cerrar comillas, ¿ya? Y aumentar, digamos, una coma. Este parámetro entre comillas yo puedo escribir si quiero algo para que aparezca dentro. En este caso lo que quiero escribir es un espacio. Entonces pongo ese espacio. Y aquí entre el primer apellido y el segundo apellido lo mismo. Abro comillas, creo mi espacio, cierro comillas y separo mi parámetro. ¿No? Entonces lo que supuestamente, ¿por qué se ha movido? 16, 15. Lo que supuestamente tenían que ser solo el uso de 3 parámetros, ahora se vuelven 5. ¿Por qué? Porque estoy aumentando un espacio, ¿no es cierto? Entre el nombre, el apellido y el segundo apellido. Entonces ahora sí ya está más decente la forma en la que estamos viendo. Bueno, para el resto puedo agarrar y copiar, ¿no? De esa forma he juntado lo que tenía en 3 columnas en una sola. Ya, la función extrae. La función extrae lo que hace es de un texto, por ejemplo, tengo este texto largo, solo nos extrae una cantidad de letras. Entonces aplico la función extrae. Los nombres. El primer parámetro que me pide es el texto, ¿no? No, primero hasta los nombres. ¿Quién está hablando? Pues.
El primer parámetro que me pide es el texto del cual quiero obtener solo un fragmento. Entonces el texto yo lo tengo almacenado aquí en esta celda, en la A30. El segundo parámetro me dice de dónde voy a empezar a extraer. A ver, para nuestro ejemplo quiero empezar de la primera letra. Entonces le pongo 1. Y el segundo parámetro me dice cuántos caracteres quiero extraer. Por ejemplo, le vamos a poner 100. A ver qué nos devuelve. Entonces, como ven, ha hecho una copia desde la letra 1 hasta la letra 100. Si contamos las letritas, debe ser 100. Aquí abajo voy a hacer, por ejemplo, solo quisiera la primera palabra. ¿Cuántas letras tiene? 2, 4, 6, 8. Ahí podría extraer de este texto, desde la posición 1, 8 letras. Entonces me debería devolver solo la primera palabra, ¿no? Tarapaya. Ya, si quiero una palabra o un fragmento dentro del texto, por ejemplo, quiero desde Potosí, desde la coma, ¿no es cierto? Ubicado en la provincia de Tomás Frías, esa parte. Entonces, hasta municipio habían sido 100 letras. Entonces, por aquí debe ser 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 más o menos. Vamos a ver qué nos hace. Quiero extraer de este texto desde la letra 110 hasta unas 50 letras. ¿No? ¿Ven? Entonces me ha extraído desde la coma, que había estado en realidad la coma en la 110. Entonces puedo mejorar y solo quiero desde la 112. Ahí ya, entonces tengo la información. Y aquí me falta una O, entonces puedo mejorarlo y aumentar esa letra. Ah, no, me falta departamento. Me falta 3 letras más. 4. Así. Entonces, esa función nos sirve para eso, para extraer fragmentos o palabras o lo que quieran dentro de un texto más largo. Ya. Ahora, hallar. La función hallar lo que nos permite es buscar una palabra dentro de un texto largo. Por favor, sus micrófonos no me habiliten. Lo que nos permite hacer hallar es, lo vamos a enfocar, es buscar un texto dentro de otro texto más largo. Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo, quiero encontrar la palabra Tarapaya. Ya. Como es un texto, tiene que estar entre comillas. Tarapaya. ¿Dónde va a buscar? En este texto largo. Ahora, como ven, tiene un parámetro opcional que dice número inicial. Por ahora no lo vamos a utilizar. Ahí lo vamos a dejar nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Me devuelve el índice de donde se encuentra su primera letra de Tarapaya. En este caso, Tarapaya la tenemos en la primera, ¿no es cierto? Empieza en la primera letra y continúa después en el texto. A ver, por ejemplo, quiero buscar distrito. Distrito lo que debería devolverme es en qué número de letra está. Entonces, Tarapaya son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 28, 30. Más o menos por el 32 está, o sea, me va a devolver entre 32, 33, algo así. Aquí cambio mi objeto, ya no quiero encontrar Tarapaya, lo que quiero encontrar es distrito. ¿No? Entonces, empieza en la letra 34. Eso es lo que me está devolviendo. ¿Dónde empieza? Ahora podríamos tener también un listado de palabras que quisiéramos encontrar. Por Potosí, quiero encontrar. Seguramente nos va a pedir el acento.
Digamos que Tomás también. Que Frías. Que más Oruro. Ya. Puedo aplicar la fórmula y decir que quiero buscar o hallar esta palabra en este texto. ¿En qué letra empieza? ¿Qué número de letra empieza? Ah, me dice que en la 104. Lo mismo puedo hacer para el sexto. Copiar. Ya. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me está saliendo este error? Como lo he arrastrado, entonces ha bajado 1, ¿no es cierto? El índice de la fila. Para este caso está bien, porque la palabra que quiero buscar está una fila más abajo. Pero donde quiero buscar también se ha movido. Como se ha movido una fila, se ha movido a un lugar donde no hay ningún texto, entonces por eso me está saliendo ese error. Lo que tendría que haber hecho es inmovilizar, que no se mueva la fila, ¿no? Con el signo de pesos. Y ahora sí. Muevo y como lo he inmovilizado, entonces se queda en el, donde tengo que buscar, se queda en la referencia que yo quiero. Y bueno, la función me devuelve la información esa de en qué número de letra está, ¿no? Si me pongo a contar Potosí donde aparece, que dice que es el 104, entonces aquí, antes de que aparezca Potosí, debe haber 104 letras hacia atrás. Ya. Luego la función sustituir. La función sustituir lo que nos va a hacer es, hagas un texto, por ejemplo, vamos a seguir con mi texto de mi celda de apoyo. Y lo que quiero reemplazar, hagamos de cuenta que quiero cambiar en todo lugar donde dice Potosí, como voy a escribir un texto, tengo que abrir paréntesis, ¿cierto? Todo lugar donde diga Potosí, quiero cambiar, el tercer argumento es por lo que quiero cambiar, quiero que diga Villa Imperial. Entonces me devuelve todo el texto copiado, pero donde decía Potosí no lo ha cambiado. ¿Por qué? A ver, me he encontrado, tal vez es por la mayúscula. Ah, ya. En este caso es exacto, tengo que poner exactamente como está la palabra. ¿No? Una vez que he encontrado Potosí, lo ha cambiado con Villa Imperial. Podemos ver la diferencia, ¿no? Y así en todo donde encuentre Potosí, le pone Villa Imperial. A ver, Tarapaya, por ejemplo, si lo cambiamos. Tarapaya por balneario. Ya. Esto les ha debido salir en algún momento cuando han hecho, ¿no es cierto? Alguna fórmula. Eso es porque está mal algo en la fórmula. Y entonces tengo que revisar la fórmula. Aquí, por ejemplo, lo que está mal es que no tengo abierto las comillas. Ahora sí. Ya, entonces, todos los lugares donde he encontrado la palabra Tarapaya, las has reemplazado con la palabra balneario. Ya, entonces eso es lo que hace sustituir. Hagas un texto, le decimos qué palabra debe encontrar y con qué palabra debe cambiar o sustituir. Izquierda, derecha. A ver, por ejemplo, cuando tenemos un listado con dos cosas, digamos, como los códigos. Los códigos que se utilizan para productos o para ciertas cosas. Digamos aquí ABC 1, 2, 3. Está loco mi ex. A veces ocurre eso también, cuando se den cuenta que se bloquea, digamos, el Excel, lo único que tienen que hacer es cambiar a un libro que esté abierto y ahí hacen alguna operación o le dan doble clic, algo, y retornan a su Excel.
Y ahí va a volver a la normalidad. Ya. Hagamos de cuenta que yo quiero dividir esto en dos. Y como veo, digamos, tiene 3 letras a la izquierda y 3 números a la derecha, ¿no es cierto? Generalmente sí funciona bien cuando, o se entiende mejor estas funciones que vamos a ver, cuando tenemos así palabras que tienen un largo definido o predefinido y que no cambia mucho. Entonces, con la función de izquierda, como su nombre indica, lo que yo puedo es recoger el texto que hay a la izquierda. Por ejemplo, de todo este texto hay a la izquierda que está ABC, ¿no es cierto? Y tiene 3 letras. Entonces, lo que yo quiero es recoger eso. Entonces, selecciono de dónde quiero recoger y cuántos caracteres. 3 le digo. Entonces, como ven, solo me ha obtenido lo que las letras que estaban a la izquierda en la cantidad de 3. ¿No? Este ejemplo deberíamos usar más. Digamos aquí. A ver, ¿cuántas letras tengo ahora a la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, de la izquierda quiero las 10 primeras letras. 10. Podrían ser menos, ¿no? No necesariamente tiene que ser el tamaño de la palabra. Digamos, solo quiero 5. ¿No? Entonces, me devuelve las 5 primeras letras de la izquierda. Como ven, es parecido a este que extrae, ¿no? Solo que el que extrae nos permite decirle de dónde a dónde podemos obtener una palabra o una cierta cantidad de letras. En cambio, izquierda siempre va a empezar en la primera letra y nos va a devolver la cantidad siguiente de letras que pongamos nosotros en su segundo parámetro. Inclusive puede ser todo el texto y esa tiene 10, 11, tiene 14, a ver si le pongo 20, entonces me devuelve todo el texto, ¿no? Ya. Ahora, derecha hace lo contrario. Empieza en la última letra de la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un número más largo, no necesariamente tienen que ser números, ¿no? Pueden ser palabras igual, más palabras. Entonces le digo derecha y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. De la... Continuamos donde nos hemos quedado. Estábamos en derecha, ¿no? Que es lo mismo, solo que este empieza de la última letra. Entonces ponemos derecha, igual seleccionamos el texto del cual quiero extraer y la cantidad de caracteres que quiero extraer. Por ejemplo, ahí hay 8. 8 para obtener todos los numeritos. Si quiero menos, igual puedo obtener menos, ¿no? Entonces lo que va a hacer es obtener las 5 últimas letras. Por eso es que su nombre es derecha. Aquí igual podemos ejemplificar. Derecha de este texto, quiero que me obtengas las últimas 3. ¿No? Ya. Eso es lo que hacen la función izquierda y derecha. La función largo lo que nos hace es devolvernos cuántas letras, caracteres tiene un texto. Ponemos largo. Y por ejemplo esta, a ver, quiero saber cuántas letras tiene. Me dice que tiene 321. ¿No? Largo de esta otra. 14. ¿No? Y así puedo obtener la información de cuántas letras tiene una celda. Está sencillo, ¿no? No creo que
que haya problemas con el tema de las funciones de texto, todo eso. Es simplemente aplicar la función y ver, inclusive ver su ayudita que dice, ¿no? Ahí, para ya entender qué podemos obtener con esas funciones. Ya. Aquí viene lo interesante. Las funciones de búsqueda y referencia. Esto es algo que de manejarlo bien, ustedes van a lograr que el Excel se lo trabaje por ustedes. Vamos a empezar ya. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo esta tabla. Miren, en esta tabla lo que tengo es zonas de venta, dice, y vendedores. Y ahí aparte tengo fecha y un índice. Entonces, lo que yo quiero, primero voy a llenar de datos. No tengo datos, ¿no? En teoría. Y para eso voy a utilizar la función aleatorio. ¿No? En vez de estar poniendo o que yo me invente y escribir datos, para mi ejemplo, lo que yo voy a hacer es voy a utilizar una de las funciones que ya hemos conocido. Aleatorio. Aleatorio entre. Le voy a decir que me ponga datos entre 25 y 78, algo así. 25,78. Y ahorita le estoy dando cualquier rango y quiero que me saque cualquier información simplemente para mi ejemplo, ¿no? Obviamente, si fuera una tabla real, tendría que tener datos reales. Listo. Entonces, ¿qué hacen las funciones buscar, buscar bueno, buscar y buscar B? A ver, veamos. Digo igual, buscar. Buscar me dice que primer parámetro es un valor buscado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar dentro de esta información las ventas de Mario en la zona 3, vamos a decir. ¿Ya? O sea, nuevamente, lo que yo quiero es buscar a Mario cuánto ha vendido en la zona 3. Entonces, ¿qué hago? Pongo, ¿cuál es mi valor a buscar? Mario. ¿Dónde voy a buscar? ¿Dónde están los nombres de los vendedores? En este caso, por ejemplo, está aquí en la columna que dice vendedor. Entonces, selecciono esa columna, ¿no? Dentro del parámetro y es escrito de C15 hasta C13. Ahí es donde debo buscar. Mario, si vemos, está en la primera, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería hacerme es devolver el 45. Ya, pero ahora, ¿cómo le digo de dónde me tiene que buscar? Porque lo que no quiero es que me vuelva a devolver Mario, ¿no es cierto? Sino que quiero que me devuelva este valor de la zona 3, 45. Pero ¿y dónde le digo? Entonces, para eso está el último parámetro. Aquí aparece como opcional, pero lo voy a utilizar. Entonces, mi vector resultado es dónde está el valor que quiero que me devuelva. Entonces, selecciono todo. Igual, la misma cantidad de filas que he seleccionado donde va a buscar, debo seleccionar de donde quiero obtener el resultado. Y eso todo. Y me ha devuelto 60, pero no es ese. Mario. Me está devolviendo la última zona. A ver por qué. Vector de comparación. Vector resultado.
A ver, tal vez es porque como estoy utilizando aleatorio, lo que voy a hacer es voy a volverlo a números. Como ven, aquí está la fórmula, ¿cierto? Yo puedo seleccionar eso, decirle copiar y hago clic con el botón derecho y lo pego como valores nada más para que desaparezca la fórmula. Ya es esta segunda opción que dice valores. A ver, vamos a ver si ahí sí nos funciona. Entonces aquí ya no cambia cada dato el valor de cada columnita, ¿no? Sino que ya se han vuelto solo estáticos. Entonces aquí, Mario 43. A ver, Mario debe tener algún espacio o algo. Porque aquí en teoría lo que me está devolviendo, en vez de encontrarme Mario, me está devolviendo Julio. A ver, vamos a ver. Algo raro pasa con nuestro Mario. A ver si le ponemos otro nombre. Alberto. Con Alberto sí funciona. A ver, con Toño. No, con Toño tampoco. Regis. Tampoco me devuelve otro dato. Utilizando referencia en vez de... Seguimos igual. A ver, tal vez es por la hoja Excel, porque está bastante raro el que aparezca. Le ponemos un dato y lo que nos encuentra es otro. A ver, aquí voy a copiar. Solo como datitos. Y vuelvo a utilizar buscar. ¿Qué quiero encontrar? Mario, dije. ¿Cuál es su vector de comparación? Es este. ¿De dónde quiero obtener? De zona 3. Igual. Con la otra función, buscarme. Valor buscado.
Es raro, en serio, es la primera vez que busca mal. A ver, vamos a tratar de utilizar con letras nada más. A, B, C, D, F, G, H, I. La D. D25. Igual la D. 25. Cambio G. 73. Ya. A ver, voy a explicar. Por alguna razón, en el ejemplo que estamos teniendo, pero es algo que realmente es bastante raro, porque con nombres, con cualquier cosa, igual debería, inclusive con por ejemplo, si tuviéramos aquí el nombre y los apellidos, con ello también funciona, pero en este momento por alguna razón no está funcionando, tal vez algo de mi Excel o algún problema. Mañana lo voy a iniciar y vamos a volver a ver. Pero la idea es, vamos a tener que ejemplificarlo con letra nada más, con una letra, ¿ya? La idea es que yo tengo, bueno, a este lado lo voy a copiar. Ya. Yo tengo con la función buscar que decirle qué cosa es lo que quiero buscar. Por ejemplo, ahora como tenemos letras, le voy a decir que busque la letra F, digamos. ¿Ya? F. Aquí está mi dato, lo que quiero encontrar, digamos. Aquí le puedo poner lo que quiero encontrar. Lo que quiero encontrar. ¿No? La F. Entonces, referencia a lo que quiero encontrar como mi primer parámetro. Como el segundo parámetro, le digo dónde tiene que buscar dentro de esta matriz. Esta es una matriz, necesito una tabla. El vector es simplemente una columna. Entonces le digo, en esta columna quiero que busques esa letra, que está en mi primer parámetro. Y de dónde quiero que me devuelvas es del cualquiera de estos, digamos la zona 4. Entonces selecciono igual la misma cantidad de filas y le doy Enter. Entonces del F me está encontrando de la zona 4 el valor 73. ¿No? Ese valor sí es correcto. A ver con otro. Digamos, buscar la letra C. Lo voy a poner directamente, voy a escribir. La letra C, que debería ser un nombre o cualquier otra cosa, ¿no? Quiero que me busques en este vector, que es donde están los nombres, y quiero que me devuelvas el valor que tiene en la zona 5. ¿Ya? Entonces C en la zona 5, 56. Debería devolverme 56. Y me devuelve 56. Nuevamente, a ver otro ejemplo. Buscar. ¿Qué quiero que me busques? Ahora quiero que me encuentres. Vamos a poner algo que no hay ahí, digamos la letra L. La letra L, por ejemplo, no hay. ¿No? En ese rango. Entonces le digo que busques aquí.
y que me devuelvas, digamos, el dato de la zona 2. Como no hay letra L, entonces no va a encontrar nada. ¿Por qué me encuentras la L? HI. A ver otra. X. Ah, ya. Como no he encontrado esas letras que están más allá de la I, lo que hace es devolvernos el último valor. A ver, por ejemplo, si ponemos H, nos va a devolver el 34. Está bien. Pero ya cuando pongo cualquier otra letra que no está dentro de ese estadito o cualquier palabra, lo que me hace es devolverme el último valor, ¿no? Que encuentro. Es que en este caso, esta función, digamos, a no devolver nada, prefiere devolver lo último que hay, digamos, el último dato. Hay otras funciones que no hacen eso, simplemente lo dejan así y te devuelven nada o te dan error. ¿No? En este caso, esta función lo que está haciendo es eso. Ahora, por ejemplo, si busco algo que no existe y quiero que me devuelva de la zona 3, entonces me debería devolver el último dato, ese 28, ¿no? La zona 3 está en la columna F. F15, F. Vamos a ver. ¿No? Entonces me devuelve el último dato. Como no he encontrado lo que buscábamos, que era esta palabra que no existe ahí, entonces nos está devolviendo el último dato que hay. Ya. Luego, buscar B es la misma, es similar función, solo que, como ven, aquí hay 4 buscares. El buscar, que ahorita hemos visto, el buscar H significa buscar horizontal, o sea, solo busca de manera horizontal en las columnas. El buscar B busca de manera vertical, o sea, busca en las filas. Y el buscar X que busca en ambas, o que puede buscar en ambas, que es similar. En realidad, buscar X es similar a buscar. Solo que cada vez, como les digo, cuando sale una nueva versión, a veces cambian el nombre o todo ello. Entonces, por ejemplo, con buscar B, prácticamente nos pide los mismos parámetros. El valor que voy a buscar, por ejemplo, voy a buscar ahora la letra, no sé, A. La letra A. ¿Dónde voy a buscar? Aquí no necesito solamente un vector, sino que puedo decirle toda esta matriz. Y entonces puedo seleccionar toda la tabla donde están los datos. Y el último parámetro me dice que le diga qué columna quiere que yo devuelva la información. Entonces, de la selección que he hecho, se dan cuenta, he seleccionado la columna C, D, E, F, G, H, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces, si yo quiero devolver, que me devuelva la información, por ejemplo, de la zona 1, tengo que poner 2, porque corresponde a la segunda columna que he seleccionado. La primera es vendedor, la segunda es zona 1, la segunda es zona 3. Entonces, eso depende de la selección que he hecho, ¿no es cierto? Si quiero, por ejemplo, el de la zona 5, lo que tengo que hacer es contar las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y decirle que me devuelva de la columna 6. Ya, entonces estábamos que quiero que me devuelva, que encuentre A y que me devuelva su información de la columna 6. Entonces me debería devolver 52. A ver, con otro. Buscar B. Igual, ¿qué valor voy a buscar? Digamos, voy a buscar ahora el I. El vendedor I. ¿Dónde voy a buscar? Entonces puedo seleccionar toda la tabla. Inclusive puedo seleccionar solo hasta aquí, digamos, hasta aquí. Pero nunca podría obtener la información de estas otras zonas porque no está dentro del rango, ¿no? Entonces siempre con esa función es mejor seleccionar todo o hasta donde quiera obtener la información.
coma, y digamos de la zona 4. Entonces la zona 4 dentro de esa selección es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué me va a devolver? Y 4 dice 25. Ese valor debería devolver 25. Y ahora, ¿qué pasa si le pongo que busque algo que no existe? Que busque nuevamente cualquier cosa que sabemos que no existe en ese listado. Y que lo busque desde aquí. Y le digo que me devuelva, no sé, de la zona 2, que es la columna 3. He devuelto un valor, ¿no? Cualquier valor, a ver. Ah, ya. Me devuelve un valor, 46. Este es F. Me está devolviendo de F. ¿Por qué? Porque yo cuando he escrito esto empieza con F, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo que ha hecho ha sido encontrar un aproximado. Eso se puede modificar. En el último parámetro, si ven donde dice aquí rango, en realidad no es rango, debería decir condicional, que es opcional. Yo puedo especificar si quiero que me busque con una coincidencia aproximada, como ahorita lo ha hecho, o quiero que me busque con una coincidencia exacta. Entonces yo selecciono, por ejemplo, coincidencia exacta, y como no he encontrado nada, exactamente, porque aquí debería haber un FDAFH, para que encuentre exactamente, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces me devuelve un error del tipo no existe el dato, digamos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, nos permite, digamos, el poder condicionar nuestra búsqueda si es exacta o aproximada. Cuando lo dejo aproximada, puede ser obviando ese parámetro, me encuentra el más parecido al FDAFH, que es el F, ¿no? Si le quito, por ejemplo, el F, me va a encontrar con DAFH, entonces el más parecido es D. Entonces, de la zona 2 me va a devolver este otro valor, 47, ¿no? Pero si le pongo coincidencia exacta, o sea, al final el valor falso, me devuelve un error porque no he encontrado esa palabra. Ahora, si en alguno de los casos DAFH, si uno de estos debería ser DAFH, a ver, ahí debería devolverme, ¿no? Un valor. Porque ya está coincidencia, ya está coincidiendo DAFH con algo que existe aquí. Ya. Hasta aquí vamos a ver lo del día de hoy. Mañana vamos a terminar y vamos a hacer un ejercicio que en realidad son utilizar algunas formulitas y algunas funciones. ¿Dónde está? No lo encuentro. Aquí. O sea, mañana vamos a trabajar con algunos datos y vamos a hacer un ejercicio en el cual nos pide una cierta cantidad de cosas, ya en base a fórmulas y algunas operaciones, que va a ser la base de lo que va a ser el examen de, bueno, mañana mismo tengo que dejarles, ¿no? El examen. Entonces, esa va a ser la base del examen, ¿ya? Hoy día la tarea que les voy a dejar es lo mismo, sobre las funciones que hemos visto, de fecha y hora, información, texto,
En algunos les voy a dejar algún dato y les voy a pedir que saquen, por ejemplo, aquí les voy a dejar algún texto y les voy a decir que extraigan, digamos, la letra entre 100 y 200. ¿Qué cosas hay entre esas dos letras? ¿No? O en hallar, que me hallen la palabra, como en este caso Potosí, en qué letras se encuentra. Entonces, que utilicen las funciones así como hemos utilizado en los ejemplos de hoy. ¿Ya? ¿Alguna duda? Hola. Ni una duda, profe. Ninguna duda, Inge. Ya. Entonces, en eso quedamos. Mañana nos vemos y como les digo, si hay una clase importante de esta semana, bueno, toditos son importantes porque al final hemos ido avanzando, tratando de que vayan entendiendo cómo va funcionando cada cosita para que mañana hagamos un ejercicio más o menos práctico en el cual podemos utilizar, ¿no es cierto? Varias cositas que hemos visto. Y ese ejercicio, como les digo, va a ser base similar a lo que les voy a dar en el examen. Entonces, si resolvemos el de mañana y lo entienden o lo ven cuando tengan que hacer su examen, va a ser similar y ustedes van a poder resolverlo fácilmente. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana, profe. Chao, chao. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.